Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. La pregunta de investigación es el elemento fundamental de una revisión bibliográfica. Define el tema de la revisión y guía todo el proceso de elaboración. Una pregunta de investigación bien formulada debe ser clara, debe ser fácil de entender y no debe tener ambigüedades. Relevante, debe ser importante para el campo de estudio y debe tener un impacto potencial. O sea, nosotros debemos estar aportando algo a la comunidad científica siempre que hacemos una investigación. Tiene que ser factible. O sea, debe ser posible responderla con la información disponible que tenemos. Nosotros debemos hacernos una pregunta de investigación, pero antes de iniciar la investigación, nosotros debemos buscar que hay suficiente información científica documental acumulada que nos permita respondernos esa pregunta de manera factible. Las estrategias para una pregunta de investigación de revisión bibliográfica deben ser identificar un problema o una pregunta en la práctica profesional o en la investigación. Nosotros debemos buscar algo en lo que podamos aportar, indicar una brecha que exista sobre ese tema investigado, etc. Revisar la literatura existente sobre el tema para identificar áreas de debate o controversia. Es importantísimo leer, estudiar suficiente literatura existente, suficientes investigaciones publicadas, por ejemplo, artículos publicados en revistas indexadas de prestigio, revistas de alto impacto, que garantizan que la literatura que nosotros estamos estudiando tiene calidad y además, como dijimos anteriormente, debemos encontrar un debate, no solo las investigaciones que estén de acuerdo con nuestro punto de vista. También debemos ver las que están en contra o que tienen criterios diferentes para que podamos aportar una investigación real, una controversia. Debemos consultar con expertos en el campo de estudio para obtener ideas. Eso es importante. Si nosotros lo que estamos haciendo es un artículo de revisión con el objetivo de la titulación, nosotros debemos confrontar o preguntar a nuestro tutor para que nos guíe, para que nos revise si es lo correcto. Y si ya nosotros somos investigadores consagrados, debemos también consultar a otros investigadores para tener ideas y puntos de vista diferentes. Una vez que se ha identificado la pregunta de investigación, es importante formularla de manera precisa. Para ello se deben empezar las siguientes preguntas como una guía. ¿Qué se quiere saber? ¿Qué nosotros queremos encontrar? ¿Qué queremos saber? ¿Qué estamos investigando? ¿Cuál es el objetivo de la revisión bibliográfica? O sea, ¿cuál es el objetivo, en este caso, de nuestro tema? ¿A qué conclusiones nosotros queremos llegar? ¿Cuáles son los objetivos generales y cuáles son los objetivos específicos de nuestra revisión bibliográfica? ¿Qué tipo de información se necesita? ¿Qué yo voy a buscar? Porque estoy haciendo un metaanálisis. Yo lo que voy es a buscar artículos o investigaciones originales que me aporten datos, que yo pueda establecer una comparativa entre ellos, que yo pueda realizar una discusión, que yo pueda realizar un análisis estadístico más complejo de lo que tienen cada una de esas investigaciones independientes. O yo lo que estoy haciendo es una revisión de tipo narrativa y lo que necesito es mucha cantidad de información, pero que no necesariamente yo la voy a abordar de una manera formal. O si lo que estoy haciendo también tiene que ver con especialidad y con el tema que nosotros estamos abordando. O con la revista en la que nosotros pretendemos publicar. Debemos ver el enfoque que tiene esa revista en sus publicaciones. ¿Qué métodos se utilizarán para recopilar la información? Hemos visto, puede ser que yo recoja mediante información estadística, haga un análisis descriptivo. Puede ser que necesite información documental. En nuestro curso de cómo realizar una investigación, parte 2, abordamos algunos métodos de investigación y los explicamos con más profundidad. ¿Cómo se analizará la información? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Una comparación descriptiva, una narrativa, un análisis estadístico, un análisis sistemático de la información? La pregunta de investigación debe ser revisada y refinada a lo largo del proceso de elaboración de la revisión bibliográfica. A medida que buscamos información, a medida que leemos y estudiamos más cantidad de artículos e investigaciones, podemos ir perfilando, mejorando, acotando esa pregunta de investigación. Es importante asegurarse de que la pregunta sigue siendo relevante y que la información disponible es suficiente para responder. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.